Hola, soy Andreu, y quiero compartir con ustedes la historia más importante de mi vida. Una historia que cambió todo para mí y que, a pesar de haber empezado como una tragedia, terminó con algo que jamás imaginé: esperanza y amor. Quiero que me escuchen con atención porque, aunque fue doloroso, también fue un camino lleno de aprendizaje. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Vivía con mi madre, Rosa, en un pequeño pueblo rodeado de montes y ríos. Ella era mi único familiar cercano. Mi padre había fallecido cuando yo era muy pequeño, así que mi mamá era mi mundo entero. Rosa era una mujer fuerte, trabajadora y muy cariñosa. Siempre hacía lo imposible para darme lo mejor, a pesar de que no teníamos mucho. Un día de verano, recuerdo que fuimos al río que cruzaba el bosque cercano al pueblo. Era un lugar que amaba porque me hacía sentir libre. Corría entre los árboles, jugaba con las piedras, y el sonido del agua me daba paz. Ese día, mientras mi madre preparaba un almuerzo al borde del río, yo le dije que iba a caminar un poco más abajo para explorar. «No te alejes mucho, Andreu», me dijo con una sonrisa, y yo le prometí que volvería rápido. Pero yo era un niño curioso. Caminé un poco más lejos de lo que debía. Había una pequeña cascada y quería acercarme para verla de cerca. El agua era clara y el sol brillaba con fuerza. En ese momento, resbalé en una roca mojada y caí al río. La corriente era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Intenté nadar hacia la orilla, pero era imposible. El agua me arrastraba rápidamente, y el miedo me paralizó. Grité, llamé a mi mamá con todas mis fuerzas, pero el ruido del agua ahogó mi voz. En un abrir y cerrar de ojos, la corriente me llevó lejos, fuera del bosque y hacia lugares desconocidos. Cuando por fin logré salir del agua, estaba agotado, temblando y completamente desorientado. Me encontraba en un lugar que nunca había visto. Todo era diferente: los árboles, las casas, las personas. Caminé sin rumbo hasta que llegué a un pequeño pueblo. No sabía dónde estaba ni cómo regresar a casa. Lloré mucho ese día. La gente del pueblo me miraba con curiosidad, pero nadie sabía quién era o de dónde venía. Una pareja, Laura y Daniel, se acercó a mí. Eran personas amables y dulces. Me ofrecieron agua, comida, y lo más importante, un abrazo. Ellos me llevaron a la comisaría local, pero nadie pudo encontrar a mi familia. Durante semanas intentaron buscar a mi mamá, pero no había rastros. Yo no sabía cómo explicar bien de dónde venía, solo sabía que había sido arrastrado lejos. Fue entonces cuando Laura y Daniel me dijeron algo que nunca olvidaré: si quieres, puedes quedarte con nosotros. No queremos que estés solo. Y así fue como fui adoptado por ellos. Al principio fue muy difícil. Extrañaba a mi mamá todos los días. No había un solo momento en que no pensara en ella. Pero Laura y Daniel hicieron todo lo posible para que me sintiera amado. Me dieron una habitación, juguetes y una nueva escuela. Con el tiempo, me di cuenta de que eran buenos conmigo, y poco a poco empezaron a sentirse como una familia. Crecer con ellos fue una experiencia maravillosa. Daniel era profesor, así que me ayudó mucho con mis estudios. Me enseñó a amar la lectura y la historia. Laura era artista y me enseñó a dibujar y a expresar mis emociones a través del arte. Gracias a ellos, tuve una infancia llena de amor y apoyo. Pero nunca olvidé a mi mamá. Siempre me preguntaba si ella estaba bien, si me estaba buscando o si había perdido la esperanza de encontrarme. Hubo momentos en los que me preguntaba si mi mamá tal vez había dejado de buscarme, si había decidido que yo había desaparecido para siempre. Esa idea me rompió el corazón más de una vez, pero también me motivó a no perder la esperanza. Me aferré a los recuerdos de ella,
su sonrisa, su risa, como me acariciaba el cabello antes de dormir. Esos recuerdos me mantenían vivo por dentro. A medida que crecía, Laura y Daniel siempre me apoyaron. Me enseñaron el valor de la gratitud y la importancia de ayudar a los demás. Me inscribieron en clases de música, y aprendí a tocar la guitarra. Me dijeron que la música era una forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Y tenían razón. Muchas noches, me sentaba en mi habitación y tocaba canciones tristes, pensando en mi mamá y deseando que pudiera escucharme. Cuando cumplí 16 años, empecé a trabajar medio tiempo en una cafetería. Laura y Daniel siempre me dijeron que era importante aprender a ser independiente. En el trabajo, conocí a mucha gente, y cada vez que alguien me contaba historias sobre su familia, sentía un nudo en el corazón. Aunque amaba a Laura y Daniel, siempre hubo un vacío que nada podía llenar. A los 18 años, finalmente decidí que era hora de buscar respuestas. Laura y Daniel me apoyaron completamente. Hagas lo que hagas, siempre estaremos aquí para ti, me dijeron. Esa promesa me dio fuerzas para empezar mi búsqueda. Comencé por investigar en registros locales y hablar con personas mayores del pueblo donde me habían encontrado. Algunos recordaban haber visto a un niño perdido hace muchos años, pero nadie sabía de dónde había venido. Pasaron meses sin avances. A veces quería rendirme, pero algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Fue entonces cuando un amigo me habló de un programa de televisión que ayudaba a reunir familias separadas. Al principio dudé. Pensé que tal vez mi historia no sería lo suficientemente interesante o que nadie podría ayudarme. Pero al final decidí intentarlo. Escribí una carta al programa, contando mi historia con todos los detalles que recordaba. No esperaba recibir respuesta tan rápido. Un día, mientras estaba en casa, recibí una llamada del programa. Querían entrevistarme y ayudarme a encontrar a mi mamá. Sentí una mezcla de emociones, nervios, esperanza, miedo. La entrevista fue intensa. Me preguntaron sobre mi infancia, sobre el río, sobre cómo me había sentido todos esos años lejos de mi hogar. Contar mi historia en voz alta fue como abrir una herida que nunca terminó de sanar, pero también fue liberador. Pensé en mi mamá en cada palabra. El equipo del programa empezó a investigar. Contactaron a autoridades, revisaron archivos de personas desaparecidas y visitaron el pueblo donde había crecido. Pasaron semanas de incertidumbre. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. ¿Sería esa la llamada que cambiaría mi vida? Un día, finalmente llegó la noticia que tanto había esperado. El programa había encontrado a alguien que podría ser mi mamá. Me dijeron que una mujer llamada Rosa vivía en un pueblo no muy lejos del lugar donde me habían encontrado. No pude evitar llorar al escuchar su nombre. Rosa. El mismo nombre que había guardado en mi corazón durante todos esos años. Me mostraron una foto, y aunque los años habían dejado su huella en su rostro, reconocí sus ojos al instante. Eran los ojos de mi mamá. Organizaron un reencuentro en el programa. El día llegó, y estaba más nervioso que nunca. Laura y Daniel me acompañaron, dándome todo el apoyo que necesitaba. Cuando llegó el momento, las cámaras estaban encendidas y todos los ojos estaban puestos en mí. Me llevaron a un escenario, y después de unos minutos que parecieron eternos, la vi entrar. Rosa estaba allí, más delgada y con el cabello canoso, pero era ella. Nos miramos por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Luego corrí hacia ella, y nos abrazamos con tanta fuerza que no pude contener las lágrimas. Te busqué todos estos años, hijo, me dijo entre sollozos. Nunca perdí la esperanza de encontrarte.
Fue el momento más feliz de mi vida. Todo el dolor, la tristeza y la incertidumbre que había sentido durante tantos años desaparecieron en ese instante. Rosa me contó cómo había pasado años buscando pistas, preguntando en pueblos cercanos y dejando avisos en cualquier lugar que podía. Nunca se rindió, a pesar de que muchos le decían que probablemente nunca me encontraría. Después del reencuentro, pasamos semanas poniéndonos al día. Le conté sobre mi vida con Laura y Daniel, sobre cómo ellos me habían criado con amor y cómo siempre habían apoyado mi búsqueda. Rosa me agradeció por tener la suerte de haber encontrado una segunda familia que me cuidó cuando ella no pudo. Mi historia no terminó allí. Desde ese día, tuve 2 familias. Rosa y yo trabajamos para reconstruir nuestra relación. Volví al pueblo donde había crecido y redescubrí los lugares que una vez habían sido mi hogar. Al mismo tiempo, seguí manteniendo mi vida con Laura y Daniel, quienes seguían siendo mis padres en todo sentido. Ahora, años después, puedo decir que mi vida se siente completa. Aprendí que el amor no tiene límites y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza.